Aún cuando yo tenga RIP versión 1, voy a tratar de buscar. Si no lo encuentro, lo tiro o voy a empezar. ¿Y cómo voy a utilizarlo? A través de una ruta por default. ¿Se acuerdan que ayer vimos la ruta por default? Sí. ¿Qué hacía el router con una ruta por default? Lo mandaba por ahí, Lo que yo no conozca, lo voy a enviar por mi ruta de default. ¿Para qué nos sirve? En el caso de mi ejemplo, vamos a poner que yo tengo un caso RIP versión 1 y yo tengo una ruta de default apuntando hacia internet. Se me cae, yo tengo en mi red WAN 192.168.100.0. Tengo corriendo RIP versión 1. Se me cae la red en DF. El protocolo de rutamiento, ¿qué hace por default? Toda la red de los demás las tira, no las ve. Si no tengo habilitado el IP classless, el paquete lo tira automáticamente. Si tengo el IP classless habilitado, el paquete, en vez de enviarlo, lo envío a mi ruta de default. ¿Sale? ¿Sí captaron ese punto? El equipo, la condición ahora es, yo meto una ruta de default, tengo corriendo RIP versión 1. Mi Empaster WAN, las redes son redes discontinuas, son clase B y tengo en mi clase WAN una clase C. Les comenté, si yo estoy usando un protocolo Class 1 y se me llega a caer una de las redes, yo dejo de ver todas las demás redes porque para mí me llegó una actualización que se me cayó una red completa. ¿Qué es lo que haría el equipo? Por default, que era la condicionante que existía hasta hace más o menos unos 5 años, no es más, hace como unos 10 años, porque este empezó hace como unos 10 años, el paquete, este equipo lo tiraba automáticamente. La condicionante es que generamos una ruta de default que se vaya por aquí. Si no tuviera habilitado el paquete, aunque tenga la ruta de default, lo tira. Al habilitar este comando, lo que hago es, en vez de tirarlo, lo envío a una ruta de default. Por lo regular, las rutas de default son las Profe, una pregunta, ya que dice que lo envía en la ruta de default o a la mejor supernet root, ¿Perdón? ¿cuál sería la mejor ruta de supernet ahí en ese caso? Porque dice, lo envía en la ruta de default. Ajá. O sigue la mejor ruta. Ajá, la mejor ruta que encuentre. Ojo, hay un detalle aquí muy importante. Ahorita les voy a platicar de eso. Ahora déjame terminar este concepto. Este es algo que les pueden preguntar en su examen. ¿A partir de qué release el IP classless ya está por default? Esta es su respuesta. Viene una pregunta que es muy importante. Tengo una red 172, 16, 0, 0, diagonal 16. Tengo una red 172, 16, 1, 0, diagonal 24. El enrutador recibe estas 4 rutas. Se les manda un protocolo classless. ¿A cuál le A Y la condicionante es esta. Yo quiero ir de un router que tiene conexión, de un router 1, router 2, router 3, router 4. Aquí tengo la diagonal 30, aquí tengo la diagonal 28, aquí tengo la diagonal 24 y aquí tengo la diagonal 16. Los equipos me anuncian esta red.
y me llega un paquete que va a la red 172.16.1. Quiero enviarlo hacia ese punto. Llega un paquetito cuya dirección destino es 172.16.1.5. ¿A dónde creen que lo envíe? Vale, Primero, 172.16.1.5. ¿A qué red pertenece? Primero, si lo veo, ¿sí? Dice 172.16.1.5. Si los equipos manejamos enrutamiento RIB versión 2, ¿qué me están enviando los enrutadores? Máscaras. 172.1.5. ¿Cuál es la más cercana? 172.16.1.0 diagonal 30. ¿Cuáles son los equipos que pueden estar aquí? 1, 2 y 3. ¿Se ubican por qué? Estos dos direcciones son direcciones de host. El 3 es la dirección de broadcast. ¿Le hago caso a este? No. A la siguiente, la 28. ¿El punto 5 cae dentro de esta red? Sí. ¿Cae dentro de esta red? Sí. ¿Cae dentro de esta red? Sí. ¿A cuál le hago caso? ¿Por qué el 16? Supongo que la B supernet. ¿Por qué es mejor? ¿Diagonal qué? A la diagonal 16, diagonal 24, diagonal 28. Dice el compañero diagonal 16. ¿Quién lo apoya a él? ¿Qué usa la red de diagonal 16? Está bien, está malo. No sé. Porque es la red más grande. Es la red más grande. Bueno, los enrutadores escogen, van de particular a general. O en alguna literatura van a encontrar que es al revés, de general a particular. Aquí cae, ¿estamos de acuerdo? Aquí cae y aquí cae. ¿Cuál es la más cercana? ¿Cuál es la más particular? La 28. La 28. La 24, si no tengo esta ruta, pues voy a escoger la siguiente. Si no tengo ninguna de ellas, voy a seguir la otra. De hecho, por eso te decía, en el caso, yo les hice el ejemplo de una ruta de default, pero ¿qué pasa si me cae esta red y no tengo ruta de default? En vez de tirar el paquete, utilizo la siguiente ruta que lleva la super red donde puede estar incluida ese costo. Ese es lo que te comentaba. Yo el ejemplo se lo hice con una ruta de default. ¿Sí les quedó claro este punto? Eso es algo que creo que viene más adelantito en las presentaciones, pero es algo muy importante. Los enrutadores traten de buscar la red más cercana con su diagonal, con su máscara. Si no, utilizan las más grandes, las más grandes. Eso sirve mucho para Internet. En Internet, esto vamos a entender algo que se llama como sumarización de rutas. Bueno, de hecho, aquí ya viene la sumarización. ¿Qué es lo que hace la sumarización? Agrupar. De hecho, hay algunos protocolos. Si les hablo de sumarización es de que ven completamente toda la subred. ¿Qué creen que haga un router que maneja un protocolo de enrutamiento clásico? Si yo tengo estas redes, en mi red operante, si es un enrutamiento Classful, si yo tengo todas estas redes, para él todas ellas se convierten en qué? El juntarlas o agruparlas se le conoce como sumarización. Todos los protocolos Classful automáticamente sumarizan a la red Classful límite o que pertenece a esa clase. Todos, absolutamente todos. Los protocolos de enrutamiento Classled no automatizan de manera, bueno, no sumarizan de manera automática. Hay algunos que sí lo pueden hacer o esa característica puede ser deshabilitada.
OSPF y OSPF e ISIS no sumarizan de manera automática. RIP versión 2 e IGRP sí lo hacen la sumarización automática. Si no quiero que lo haga, le tengo que decir que no lo haga la autosumarización. Pueden ser deshabilitadas utilizando el comando no autosumar. Eso lo vamos a ver en la práctica que lo hagan. Van a ver qué sucede cuando es sumarización automática. Aquí hay algunas características de todos los protocolos de agrupamiento. ¿Cuáles son los que vamos a ver? IGRP, ISIS, OSPG y BGP. Los demás nada más son para que tengan ustedes una idea de lo que se tiene. De hecho, su primer práctica es hacerlo con RIP. Creo que es RIP versión 2. Vamos a estar, voy a hacer ese laboratorio con ustedes y ya ustedes van a seguir con los demás. RIP versión 1, vector distancia. RIP versión 1, RIP versión 2, IGRP y BGP. Es importante que manejen esa información. Oye, Ige, yo en literaturas encontré que el IGRP no lo manejan como protocolo vector distancia. Aquí Cisco dice, IGRP es un protocolo que se conoce como híbrido. ¿Qué significa que sea híbrido? Agarra lo mejor del vector distancia, lo mejor del link state y genera IGRP. Por eso, el IGRP lo van a ver como vector distancia y en algunos lados también lo van a ver como link state. Les van a poner las características. El IGRP es el único híbrido. Para pregunta de examen de CCNP, lo ponemos como vector distancia. Híbrido. De hecho, te voy a preguntar, es una pregunta que me hicieron hace bastante en un examen, es IGRP, ¿qué tipo de protocolo es? ¿Vector distancia, link state, classful, classless o híbrido? La respuesta es híbrido. Aquí están cuáles son los classless, quiénes soportan master de longitud variable, todos excepto RIP versión 1. De hecho, aquí también está mal porque BGP se conoce también como vector path, pero aquí lo pusieron como vector distancia. Ojo, en su examen de CCNP, si le van a preguntar BGP es link state o vector distancia, tienen que poner vector distancia. Sumarizan automáticamente. RIP versión 1, sí. Versión 2, sí, y puede ser deshabilitado. IGRP sí sumariza automáticamente, pero se puede deshabilitar. Los demás, ISIS o SPF, no sumarizan. Es otra de las preguntas que les pueden hacer. Sumarización manual. Tamaño de la red. El tamaño de la red. Aquí no les comenta mucho esto, se lo ven mucho en diseño. Una red pequeña para Cisco es considerada menos de 20 sitios. Una red mediana entre 20 y 100 sitios. Una red grande de 100 hacia adelante. ¿Vale? Sitios, vamos a entender que cada sitio tiene una red o puede tener una o dos redes atrás de él. Tiempo de convergencia. Bueno, esto se lo vamos a aplicar, nada más tómenlo ahorita en consideración. Todavía no hemos visto este concepto, ahorita lo vamos a ver. RIP versión 1, muy lento. Convergencia, todos hablan de un protocolo. Las actualizaciones de sus redes, todos la tienen. RIP versión 1 es muy lento cuando sucede un cambio. ¿Por qué? Porque envío toda mi tabla de tratamiento cada 30 segundos. Es muy lenta que todos empiecen y conozcan ese cambio. El más rápido de todos, IGRP. IGRP no es estándar, es propietario de Cisco. Estándar, RIP versión 1, RIP versión 2, OSPF, ISIS y BGP. El único que es propietario de Cisco. De Cisco es IGRP. Aquí hay algunas especificaciones de todos los protocolos. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno de ellos.
¿Recuerdan una de las preguntas que les hice ayer? De los puertos. ¿Qué puertos utilizaba BGP? Aquí está su Si no respuesta. me resulta. SP171. Eso nada más es una gráfica para que ustedes lo tengan. Vamos a ver cada uno de ellos cuando lo veamos. Aquí es algo importante. Para que funcione el RIP versión 1 necesitamos tener habilitado el puerto UDP520. Para OSPF el número de protocolo 8924. Criterios. ¿Recuerdan ustedes ayer cuando les comentaba, oye, los enrutadores conocen las redes, y necesitamos manejar las redes a donde puedo alcanzar? Esas redes se meten en una tabla que se llama tabla de enrutamiento. ¿Qué creen que sucede antes? Pregunta. ¿Ustedes creen que un equipo de enrutamiento pueda manejar diferentes protocolos? Sí. ¿O nada más tiene que manejar un solo protocolo? No. Pueden ser varios. ¿Sí? ¿A cuál le hace caso el equipo? Para que tenga la mejor Es la que es administrativa, ¿no? La que tenga eso. Antes de entrar a instancia administrativa, el equipo debe de confiar en la información. ¿Qué esa información que me están dando, qué tan confiable es? Pregunta, ¿voy a confiar en un protocolo de enrutamiento classless o classful? ¿Por qué classless? ¿Por qué? Porque es más específica. ¿Cómo saben que es más específica? Porque soporta lo de la máscara, el BDSM. Porque soporta las máscaras. Acuérdense, el primer concepto, los protocolos de enrutamiento classful no mandan máscaras. Contra un protocolo de classless que manda máscaras, ¿a quién voy a confiar? Al classless. ¿Cuáles son los protocolos classless? Todos los que hemos visto, excepto RIP versión 1. Entonces, ¿qué información voy a confiar? De cualquier enrutamiento, cualquier protocolo de enrutamiento diferente al RIP versión 1, si tengo RIP versión 1 y RIP versión 2, ¿a quién le voy a confiar más? A RIP versión. RIP versión 2. Algo aquí viene de especial de lo que decía el compañero. Oye, yo tengo una distancia administrativa. ¿Qué es una distancia administrativa? De hecho, ahorita vamos a ver eso. Pero ¿qué les dicen? Los criterios que se utilizan para el enrutamiento es seleccionar la mejor ruta de varios protocolos de enrutamiento que puedo tener. De hecho, aquí viene un punto importante. ¿Cuáles son qué considera para tener tal enrutamiento? ¿Cuáles son los criterios? Son 4. Son estos. Primero, la dirección IP que sea válido del siguiente salto, del next salto. Valor que decía el compañero. Distancia administrativa. ¿Qué es una distancia administrativa? Ahorita lo vamos a ver, pero si existe más de una ruta y tienen la misma red, voy a confiar en un valor. La métrica que maneje y el prefix. El prefix no es más que el diagonal que me manda una ruta. Por eso es importante. Si entendían cuando era diagonal 24, diagonal 28, ese diagonal se entiende como máscara o como prefix. Esos son los valores que pueden tener. Esta es una de las preguntas que les pueden dar. Una tabla de enrutamiento, ¿qué criterios se utilizan? Que tenga un export value, su valor de distancia administrativa, la métrica y el prefix. ¿Qué es una métrica? Bueno, vamos a ver. Distancia administrativa. ¿Qué es la distancia administrativa? Es un valor, en este caso Cisco le da un valor para seleccionar el mejor camino cuando aprende 2 o más rutas hacia el mismo destino. Ese valor es qué tan confiable es esa ruta. Esos valores que asigna Cisco va a depender mucho, ¿sí?, de qué valor le asigna una marca, en este caso Cisco, a los diferentes tipos de enrutamiento. Y no es más que un valor. ¿Quién es más confiable que otro? ¿Quién es más confiable? El que tenga un valor casi a 0. ¿Recuerdan ayer la ruta estática generada? ¿Qué valor cree que le pone Cisco? 0. Aquí hay dos condicionantes. Ruta estática con interfase o con next hop. ¿Recuerdan que ya hicieron 2 tipos de ruta estática? Sí. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Y uno era salir por la serial 000. La interfase serial y a otra que le ponían a la IP del siguiente salto. Okay. Esto es un valor importante. Si es la interfase,
le pone un valor de 0. ¿Qué valor también le pone? A una interfaz directamente conectada. Si es anexo, le pone un valor de 1. Si yo tengo dos rutas, en un enrutador tengo dos rutas estáticas hacia la misma red, una por la interfaz y otra por el nexo, ¿a cuál creen que le haga caso? La interfaz. A la de la interfaz, porque tiene un valor de 0. ¿Cuál es el valor que tendríamos puesto en nuestra tabla de enrutamiento? ¿Recuerdan estos valores? Sí. Alguien me decía a la compañera, oiga, ¿y cuál fue el valor para IGRP? ¿Con qué valor se representa que sea una ruta de IGRP? Es la vena. Perdón, sí es cierto, ¿verdad? A RIP, ¿qué valor le dieron? 120. Ya sea 1 o 2. 1 o 2 tienen el mismo valor. IGRP, ¿qué valor tiene? 5. Ah, pero la interna, es que hay uno arriba. IGRP, por default, tiene 90. Dice el ingeniero, oye, pero yo veo 2. IGRP, cuando es una ruta sumarizada, le pone un valor de 5. ¿Qué significa? Que cuando IGRP solito lo ponemos a sumarizar, lo que hace Cisco es que empieza a ver si hay redes contiguas. Si no hay redes contiguas, él solito empieza a crear una red y ya se las pone sumarizada. Y confía que sea mejor que a una ruta de IGRP que envía cualquier. Por eso es que le pone este valor. Apréndanse estos valores. Es una de las preguntas que se pueden poner. ¿Por qué varía tanto el externo de IGRP? Ok, ahorita les voy a platicar. Entonces, externa al BGP, y aquí dice, oye, yo veo que tengo dos valores, ¿y por qué varían tanto? En cuanto a BGP, cuando hacemos o levantamos una conexión entre BGP es de este punto a punto, debe de estar corriendo algo adentro. Cuando se levanta una sesión, se conoce como EIGRP BGP externa, porque son dos sistemas autónomos. Voy a platicar ese concepto. Por eso es que le pone un valor de 20. Cuando es de 200, es porque internamente él tiene rutas. Se pueden inyectar en diferentes lugares. Él le hace caso cuando es una conexión externa. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando vamos BGP. Por eso es la diferenciación. Al igual que IGRP cuando es sumarizada, cuando es normal. Lo que hay que aprenderse, los valores por default, IGRP, IGP normalizado, estos dos, RIP, OSPF y algo importante, ODR. Ayer hicieron enrutamiento ODR, si vimos el ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Qué necesitamos para habilitar EDR? Router ODR y tener CDP habilitado. ¿Le va a hacer caso a ODR o si levantamos RIP? ¿A quién creen que le van a hacer caso? A las rutas de RIP. Pero si en el mismo enrutador levantamos IGRP, le va a hacer caso a las rutas de IGRP. ¿Vale? El valor, volvemos otra vez, el valor de distancia o default distance es un valor que le pone Cisco o un peso que le pone Cisco a un protocolo de enrutamiento. ¿Sí más o menos les quedó claro ese punto? Sí. ¿Sí? Bueno. Eso aplica nada más a Cisco. Sí, de hecho, Cisco lo aplica. Si tú me dices, oye, Inge, ¿en cualquier otro puedo ver estos valores? No. En realidad, Diferentes. el estándar es a través de métricas. Ahorita vamos a ver qué es una métrica. Este es el valor administrativo. Aquí habla de un concepto que se llama rutas flotantes. ¿Han ustedes escuchado el concepto de, oye, por lo regular,
¿Han escuchado el concepto que puedo tener enlaces de respaldo entre dos sitios? ¿Qué es un enlace de respaldo? Yo tengo mi enlace principal y un enlace que a lo mejor, por lo regular, los enlaces de respaldo hoy en día se conocen como enlaces de VPN, utilizando un medio alterno. Por lo regular hoy en día es el internet. El enlace principal puede ser un enlace contratado con un proveedor, con un service provider. Por lo regular, ahora ya conocen mucho, no sé si conocen el concepto de MPLS, ¿no? MPLS no es más que un enlace donde ese enlace tiene calidad de servicio. Tengo que diferenciar entre un flujo y otro. ¿Se acuerdan de que hablábamos de los diferentes tipos de flujo? Un enlace MPLS es cuando entre router 1 y router 2, véalo como un cable que existe. ¿Qué pasa si yo tengo un cable entre una computadora y otra y yo quiero mandar sobre esas dos computadoras información? ¿Se pueden ver? Sí, entre esas dos computadoras. Pero este cable, yo le pongo diferenciación de servicio. A cada flujo lo marco. Y ese flujo que va sobre este enlace, yo digo, ¿qué calidad de servicio quiero que le den? ¿Cuánto ancho de banda le voy a dar? Me voy a comprometer a pasarte nada más mi tráfico de emisión crítica, te voy a dar cierto ancho de banda, y ese ancho de banda no va a bajar. Eso es lo que se puede conocer como un enlace principal. Cuando yo tengo un protocolo de enrutamiento corriendo a través de sus equipos, ¿qué le envían cada uno de los equipos? Se envían las redes que se ven. Si yo tengo un protocolo de enrutamiento, tal vez en GRP, ¿me pueden recordar qué dirección administrativa tenía? La 90. 90. ¿Qué pasa si meto una ruta por default diciéndome que la red, en este caso, desde la lista de red, del número de R1, yo conozco que la red 2, que es la red B, la voy a conocer por el router 2, cuya distancia administrativa es de 90. ¿Qué pasa si pongo que red 1 o el red puede alcanzar la red B, pero con una ruta estática a través del router 3? ¿Me recuerdan qué distancia administrativa tiene la ruta estática? 0 0 o 1. o 1. ¿A cuál creen que le haga caso? Las estáticas. No quiero que se vaya por eso, quiero que se vaya por el enlace principal. ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Cambiarle qué? El valor La distancia administrativa. Ayer no lo vimos, pero uno de los detalles que les venía al final, la ruta estática le puedo cambiar este valor. ¿A qué valor lo voy a cambiar? arriba de 90. Dice uno, 91. La respuesta es mayor a 90. Puede ser 91 o puede ser 100 o ¿cuál puede ser? Cualquier otro Cualquier- antes del 255, no sé. Mayor de 90 y que sea menor De 256. a 256. ¿Qué sucede si yo le pongo aquí que esta ruta tenga un valor de 200? Tengo corriendo mi enlace principal, aquí tengo corriendo IGRP. ¿Qué pasa si este equipo se cae o este enlace se cae? Se pierde la ruta. ¿Y cuál lo utiliza ahora? La estática. La estática. A eso se le conoce como ruta flotante. Solito el equipo hace esa decisión, pero yo se lo tengo que configurar. Es todo lo que viene aquí. Para configurarlo tiene que usar el comando hyperrand, como si fuera una ruta estática. ¿Sí les quedó claro este concepto? Esto es utilizándose mucho cuando utilizan enlaces redundantes. Una duda. ¿Va a ser lo mismo pero con pura ruta estática? ¿Puedo hacer eso con puras rutas estáticas? Sí, ¿no? Por ejemplo, No, que es diferente. valor de ¿qué la- pasa no lo mueves. si yo pongo una ruta estática? Te quedas con algo de peso, luego máscara. ¿Quién Vas a sabe? poner la voz.
Esa era una buena pregunta. Ya no sé si se va a sobreponer a la otra. Voy a poner una ruta estática que es hiperround. Un ejemplo. Para alcanzar la 10, 1, 0, 0, más que la 255, 255, 255, 0. La voy a ver por mi interfase serial 0. Yo tengo un enrutador conectado a otro enrutador, router 2, router 1, aquí es la 192, 168, 100, 0, diagonal 30. Este es punto 1, punto 2. Serial 0, serial 0. Me dice el compañero, oye, ¿qué pasa si yo tengo hiperroute? Y tú me dijiste que existe otra hiperroute 10, 1, 0, 0, 255, 255, 255, 0. Por la 192, 168, punto 100, punto 2. Esto es con respecto a la respectiva del router 1. ¿A cuál le voy a hacer caso? ¿A qué ruta le voy a hacer caso? A la primera. No sé. La Tienes que- primera. Ruta por una interfase. ¿Qué valor tiene? 0. 0. ¿A cuál le voy a hacer caso? A la serial 1. La serial. A lo que me refería ahí, meta las dos puntas en la tabla. Ajá. En la tabla, ¿cuál aparece primero? ¿Cuál es la única que aparece? Es la distancia que tengo. Perdón, aquí me hace falta. Aquí va a ser 192, 168, 1, 0, 1, 2. Aquí es el punto 2, aquí es el punto 2. Manualmente yo configuré estas dos rutas. ¿A cuál le hago caso? A el serial. ¿Cuándo se me va a quedar el serial? Cuando la conecto. ¿Cuándo se va a perder esta ruta? Cuando físicamente se desconecta. Al momento de desconectar, ¿la interfaz serial está arriba? No. No. Por lo tanto, ¿cuál aparece? La ruta de esa ruta. Aquí dice, oye, ya se desconectó el cable. Hoy en día, ya los enlaces no son a través de una interfase serial. Hoy en día ya es a través de una interfase. Y por lo regular nunca se me cae la interfase de teléfono. ¿Cuándo le va a hacer caso a esta? Hasta que se caiga la interfase. Necesito forzosamente desconectar el equipo. Sí lo puedes manejar, pero de preferencia hay que utilizar como primera instancia un protocolo más alto. Puede funcionarte, pero nada más tiene que ser hasta la interfaz. ¿Sí les quedó claro? Sí, nomás te doy una cosa. Las dos se van a ver en la tabla de rotamiento. Nomás una. En la tabla de rotamiento solamente se pone en el caso, cuando estamos utilizando rutas estáticas, solamente una. Había una pregunta de su examen. ¿Cuántas rutas se pueden ver en el IGRP? Creo que sí había ese, ¿no? ¿Sí me puso esa pregunta? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, eso vamos a ver. En el caso de protocolos podemos tener en el IGRP hasta cuatro redes igualitas, con el mismo costo. Esta vamos a ver esa. Yo creo que cuatro. De hecho, aquí viene cómo configurar esa ruta. ¿Qué es lo que me hizo falta ayer? ¿Dónde le pongo el peso, dije? Recuerden que ya vimos este punto. En el caso del router 1, quiere llegar a la red 10.0.0 diagonal, ¿qué es? Diagonal 8, que está anunciando el router 2.
El router 1 le dice, voy a ver la ruta 1000 diagonal, este 2550 que es un diagonal 8, ¿por dónde me estoy viendo? Por la 172, 16. 172, 16, 1, 2. Al siguiente. ¿Dónde está eso? Al siguiente router. En mi enlace de backup. Tengo corriendo, bueno, aquí les dice que cómo configuren el router de IGRP. IGRP configura estos parámetros. En el caso del router 2, generan esto. ¿Qué va a aparecer? Ay, no nos apareció. Pensé que sí venía aquí en esto. Al configurar IGRP en los dos equipos, ¿qué distancia administrativa tiene IGRP? 90. Si está corriendo IGRP en este enlace, voy a ver del lado del router 1, voy a ver en mi tabla de enrutamiento que la red 110.0.0.0 diagonal 8 la voy a ver por mi dirección 192, 168.1, vamos a poner este punto 1, punto 2, punto 2. ¿Me dicen la distancia administrativa de IGRP? 90. En la tabla de enrutamiento vamos a ver también un valor T. Internamente yo tengo configurado una ruta. ¿Va a aparecer en la tabla de enrutamiento? No. Pero el equipo sabe que manualmente tiene que configurar una ruta. ¿Cuándo va a aparecer la ruta en la tabla de enrutamiento? Hasta que se pierda IGRP. ¿Qué va a aparecer en mi ruta, en mi tabla de enrutamiento cuando se pierda la ruta de IGRP? 10.0.0.0 diagonal 8. ¿Por dónde? En el caso del router 1, por la 172, 16, 1, 2. ¿Qué distancia administrativa? Pero todo eso que se ha hecho en config, ¿no? Si veo la configuración, veo la ruta estática. Pero si muestro la tabla de enrutamiento, no la voy a ver. No la voy a ver ¿hasta cuándo? Hasta cuando se pierda. Recuerden que en la tabla de enrutamiento todo está presente en las redes a las que puedo alcanzar y con el mejor camino. ¿Vale? Nada más. ¿Sí les quedó claro este punto? Poco es importante. De hecho, ¿cómo debe ser la trayectoria de la red? Del router 1 al router 2 debe ser de manera bidireccional. ¿Qué significa? Que el router debe de tomar este camino y el router 2 de regreso debe tomar el mismo camino. Por eso les ponen en los dos equipos. En el caso de la ruta de default, la ruta flotante, lo manejan por arriba para el router 1 y por arriba también el router 2. Ojo, los flujos deben de seguir el mismo camino. Oye, Inge, ¿un protocolo de enrutamiento me puedo mandar por un camino y regresar por el otro? Sí. ¿Es lo más adecuado? No. ¿Por qué? Porque puede ser que un camino sea por este lado y el regreso sea por este. ¿Qué significa si es por arriba el trayecto de R1 a R2 y por abajo es el regreso? Tenemos que ver mucho anchos de banda. Es otra de las características que debemos de tener, pero eso se lo voy a hablar un poquito más. Y por si cuando ya tienes redundancias en el balanceo de carga pasa algo así, ¿no? Que te dan unos paquetes por un lado y otros paquetes. Así es, exactamente. ¿Sí? Pero eso se lo voy a hacer un poquito más. ¿Hasta aquí hay alguna duda con las rutas flotantes? Esa es una de las preguntas que me pueden hacer en su examen. ¿Qué es una ruta flotante? Es una ruta que tiene un peso diferente a la de un protocolo de enrutamiento, pero que puedo utilizar en caso de que se me llegue a llegar a falta una ruta para llegar a un sitio. ¿Vale? Y aquí viene algo que les sugiere mucho. ¿Qué tipo de protocolos voy a utilizar? ¿Recuerdan qué es este concepto? SNN. No.
Recuerda que ya estamos viendo la planeación de los tipos de redes que tenía Cisco. ¿Recuerdan qué era esto? Acceso, distribución y core. Eran las redes corporativas. Aquí lo que les dicen es, en ese tipo de redes, ¿cuál es la mejor práctica? ¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento me recomiendas? Punto importante, acceso. No utilicen enrutamiento en este modelo. Pero entre acceso y distribución, de hecho, el enrutamiento va en la distribución. ¿Pero recuerdan qué tipo de equipo era este? ¿Qué era el switch de capa 3? Manejaba switcheo y enrutamiento. ¿Este switch qué tipo de capa es? Capa 2. ¿En capa 2 hay enrutamiento? No. Por lo tanto, en acceso no hay enrutamiento en este caso, pero sí entre acceso y distribución, aquí están los protocolos que me recomiendo. Pregunta, ¿dónde está RIP versión 1? RIP versión 1 ya no lo recomiendo. ¿Por qué creen que no lo recomiendo? Por el broadcast y por las subredes. Principalmente porque ya no mandan las más. Por eso, ya lo dejaron de utilizar. Ya esos exámenes ya no vienen. Hasta hace como unos 10 años era la base RIP versión 1, conocer RIP versión 1. ¿Sí? Porque de ahí parten los demás enrutamientos. Aquí están los posibles. Esta puede ser una de sus preguntas de examen. ¿Qué protocolos puedo utilizar yo en el core? OSPF, EIGRP, ISIS y BGP. Cisco les va a pedir. ¿Qué protocolo de enrutamiento me recomiendas en el core? Si es Cisco, EIGRP. ¿Por qué? Porque es ya vamos hablando, ya no vamos ahora, vamos a la tecnología. ¿Qué protocolos me recomiendan para un core? BGP, ISIS y OSPF. La recomendación: OSPF, ISIS y BGP son estándares. Cualquier marca las maneja. Entonces, ¿es la recomendación? ¿Tu equipo maneja OSPF? No, pero manejo BGP. ¿Qué protocolo? BGP. Cisco maneja todos ellos. Oye, yo quiero utilizar EIGRP. Bueno, ¿qué equipos tienes? Si tienes puro Cisco, pues sí. Pero aún así tiene sus limitantes EIGRP, que las vamos a ver ahorita. Pero si vas a meter otra marca, recomendación, la otra marca, ¿qué protocolo manejas? Si manejas OSPF, vamos sobre OSPF. Le voy a decir, Uninet es una red que más o menos maneja toda la red de Telmex en cuanto a equipos de enrutamiento. Hasta hace unos 10 años manejaba en toda su parte de core EIGRP, porque manejaba por equipo Cisco. Pero de repente hubo problemas con Cisco y empezaron a meter otra marca que se llama Juniper. Juniper no maneja EIGRP. ¿Qué creen que tuvieron que hacer? Cambiar todos los equipos a una plataforma estándar. ¿A dónde? Se migraron a OSPF. Cuando ustedes estén viendo la parte de un diseño, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué equipos voy a meter? Para saber también qué tipo de protocolo voy a manejar. Eso es importante tenerlo en consideración. Bueno. Aquí de hecho les dice, con este modelo pueden asistir y ver qué tipo de implementación se puede hacer. Los límites, debemos de definir cuáles son los límites y cuál es el flujo que se va a manejar entre ellos. En resumen del capítulo 1, tienen muchas de las preguntas que les hice. ¿Cuáles son los tipos de tráfico que se ven ya en redes convergentes? Voz, video y datos, aquí tienen todos los datos. Esta es la pregunta, una pregunta que les puedan venir en su examen. ¿Cuál es el modelo tradicional para utilizar en las redes? Va por 3 capas: capa de core, distribución y de acceso. Aquí están los modelos, cuáles son los componentes que se manejan. Todos esos dos puntos nos los tratamos un poquito. Es importante,
Utilizar alguna metodología para crearlo. Habló de dos metodologías, la ad hoc y la estructurada. La ad hoc es donde no tienen contemplado ningún cambio, no contemplan más que la pura instalación de los equipos, la pura puesta en ese momento de la solución que puedan tener. O una parte estructurada, donde ya generan, primero ven las necesidades que tiene el cliente, después de esas necesidades, el posible crecimiento que van a tener, revisan qué equipos van a manejar para tener una implementación. En este punto, en la parte estructurada, hay que utilizar el 80% de planeación y un 20% de ejecución. Diferentes tipos de metodologías: PPDO, ITIL, FCAS y TTM. La pregunta que les puedo poner en Cisco: ¿qué significa PPDIO? PPDIO son diferentes fases que les pone Cisco. La primera, preparación, planeación, diseño, implementación, operación, creo. ajá, operación y optimización. Alguien hablaba de una reingeniería. ¿Dónde se hace la reingeniería? En la optimización. Después de la olla, después de la pe. Esto es un ciclo. Al optimizar, empiezas en preparación otra vez. ¿Vale? Existen diferentes metodologías. Una metodología que les pueden preguntar: FCAS. Métanse en su manual, ¿qué significa FCAS? Files, configuration, algo así que venía. ¿Sale? Vimos cuáles son las características de un enrutamiento estático y su configuración. Vimos ODR. ODR utiliza un protocolo que utiliza Cisco para manejar entre los equipos. ¿Qué protocolo es ese que maneja Cisco entre todos sus equipos? CDP. ODR utiliza CDP para generar la parte de la red. ODR, ¿en qué se utiliza? Principalmente topologías hop and stop o topologías straight. Protocolos de ruteo dinámico son aquellos que utilizan una métrica. Utilizamos algo de una configuración. ¿Cómo se configura los protocolos de ruteo dinámico? De manera global. Existen dos grandes campos de protocolos de enrutamiento: protocolos de vector distancia y protocolos de línea state. ¿Cuál es la característica del ruteo de vector distancia? Que envía periódicamente toda su tabla de enrutamiento y solamente a sus vecinos. Los de línea state envían solamente parte de la información a los routers que están dentro de un grupo de trabajo de sus equipos, o que se conocen como áreas, y solamente se envían solamente los cambios que existen. Protocolo de enrutamiento híbrido utiliza lo mejor del protocolo de vector distancia y lo mejor del ruteo. Y el único protocolo híbrido que vimos o que les platicé de aquí es EIGRP. ¿Cuáles son las características del protocolo de ruteo dinámico? ¿Me lo pueden decir? De hecho, ahí viene. ¿Envía máscaras? ¿Sí o no? Algunos envían máscaras. Los protocolos de enrutamiento Clasmo, ¿envían máscaras? No. No. ¿Los de clases? Sí. Sí. De hecho, aquí vienen unas características. Protocolos, hay algunos protocolos que sumarizan. ¿Qué es una sumarización? Agrupan las subredes. ¿A dónde lo agrupan? Una sola. A nivel de toda una